Pasan ya 11 minutos de las 10 de la noche, seguimos en directo aquí en Castilla y León Televisión en este programa especial en el que estamos analizando, en el que les estamos contando el cierre de campaña de los diferentes candidatos a la presidencia de la Junta y también les hemos escuchado de los diferentes líderes nacionales y estamos analizando esta última jornada de la campaña con Guillermo Pérez Sánchez, que nos va a hablar y hablaremos por supuesto de Europa enseguida, con Pablo Álvarez y con Ernesto Escapa. Nos quedaba una duda, algo de lo que debatir durante los próximos minutos después de escuchar al presidente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, hablar, como ha hablado desde Madrid, acerca de posibles acuerdos o no con el Partido Socialista, o más que de acuerdos, de lo que ve venir en las políticas, sobre todo fiscales, del Partido Socialista. Y Guillermo Pérez Sánchez es de lo que entiende que después de escuchar a Albert Rivera, no solo esta noche, sino también lo que ha dicho esta mañana en una entrevista en La Sexta, ve muy difícil que puedan llegar a algún acuerdo también aquí en Castilla y León. Eso está claro, eso es evidente, y eso es lo que Castilla y León Televisión ha mostrado claramente. Es decir, si uno escucha, como hemos escuchado lo que ha dicho Albert Rivera, es imposible que se pueda llegar a un pacto que le dé un cheque en blanco, como ha dicho él. No queremos un cheque en blanco al Partido Socialista Obrero Español, aunque sea en Castilla y León. ¿Vosotros no estáis de acuerdo? Pero en ese sentido, aquí nadie está hablando de cheques en blanco. Yo lo que se pone sobre la mesa es a quién deja la llave para gobernar, porque yo también tengo una cosa clara, y el propio Francisco Igea no va a tener los votos para liderar un gobierno, con lo cual, a quién deja gobernar o si se integra en algún gobierno. Durante toda la campaña y desde que es nombrado candidato Francisco Igea, ha pregonado el cambio en Castilla y León. Y para propiciar ese cambio, no veo más opciones que un acuerdo con las fuerzas que no han estado gobernando en los últimos 30 años en Castilla y León, con lo cual es dejar gobernar. No hablo de incluirse en un gobierno, sino dejar gobernar al Partido Socialista con otras fuerzas o en solitario. Yo creo que en solitario. No obstante, habla de política fiscal, del sablazo de 26.000 millones. Bueno, aquí hay unas cuestiones que pueden chocar Ciudadanos con el Partido Socialista, y es, por ejemplo, el impuesto de sucesiones. Bueno, se puede ver. Yo creo que el Partido Socialista no pasaría por la supresión del impuesto de sucesiones, pero tampoco creo que sea un motivo, una línea roja que marque el Ciudadanos. Ernesto, tú lo tienes claro y lo has repetido continuamente en las tertulias. Lo que más me llama la atención, volviendo hacia la virtud de los debates, es el contraste tremendo de los políticos hablando en un mitin o hablando en un debate. Es decir, el nivel que las mismas personas muestran en un lugar y en otro es absolutamente discordante. Es decir, del mitin a brochazos y de chafarrinón al debate donde se manejan ideas, se contrastan opiniones y se hace civilizadamente. Pero tú sabes que al final cada cosa es un contexto. Tú sabes que en un mitin estás hablando a los acólitos, a los seguidores, a los fieles, a los que no te van a decir nunca que no a cualquier propuesta, ¿no? En un debate todo es más riguroso. Pero ahora también, como los mítines trascienden y a través de la televisión, a través de los medios de comunicación llegan a todas las casas, yo creo que deberían cuidar mucho más la expresión. Es decir, no se puede dar patadas a la gente y expresarse con esa violencia y con esa virulencia y con esa elementalidad. Bueno, quiero, porque evidentemente a Guillermo Pérez Sánchez quiere hablar de su libro, entre comillas, quiere hablar de las elecciones europeas, a la que apenas les hemos prestado atención en estos 15 días de campaña. Bueno, no solo los periodistas, también los principales culpables son los propios partidos políticos, ¿no? Que parece que dicen que Europa está muy alejada, pero sobre todo resuélvenos las claves de lo que ha ocurrido y la dimisión de Theresa May, la primera ministra británica, y qué puede suponer esto en la salida definitiva del Reino Unido de la Unión. Bueno, efectivamente, yo creo que eso marca más claramente todavía esa ruptura abrupta. No queda otra, porque además, si el relevo de Theresa May es Boris Johnson, estamos evidentemente ante una situación todavía mucho más esperpéntica. Estaba claro, y esto hay que decirlo, que era una dimisión anunciada. La señora May estaba con respiración asistida desde que en enero perdió
radicalmente su propuesta. A partir de ahí, un político que se precie, y menos en el Reino Unido, no puede seguir, evidentemente, comportándose de esa manera y diciendo que tiene un compromiso con el pueblo británico. Usted ha fracasado a la hora de llevar ese aspecto y evítenos y evítese todo ese calvario. Hoy ha terminado llorando ante la impotencia que tenía el asunto, que es la impotencia que tiene el Reino Unido. Y la paradoja terrible, resulta que en las elecciones que a la fuerza ha hecho el Reino Unido, va a salir triunfador, curiosa y paradójicamente, el partido más antieuropeo, el partido del Brexit. No se saben aún los resultados, pero evidentemente lo que dicen los sondeos es precisamente eso, ¿no? Que el partido creado ad hoc para estas elecciones por parte de Nigel Farage, el líder del UKIP, Brexit se llamaba el partido, se llama partido del tal cual, partido del Brexit, tal cual. Va a ser el que gane. O sea, va a ser el que gane y además ¿y con estos resultados todavía va a haber alguien que se plantee la posibilidad de convocar un segundo referéndum? Imposible, eso es imposible ahora mismo por la división que hay. Es más, es que las autoridades comunitarias tienen que darse cuenta efectivamente que no queda otra que cerrar el proceso, porque es que no se puede estar asistiendo a esta cuestión. Vale, pues después vamos a seguir hablando de Europa y de los británicos, ¿no? Vamos a acabar hablando como Asterix y Obelix, ¿no? Qué locos también están estos ingleses, pero antes nos tenemos que ir hasta Salamanca, hasta ese céntrico local de la ciudad charra, donde Alfonso Fernández Mañueco va a terminar este acto, o estas 2 semanas de campaña. Escuchamos al candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, ahora está interviniendo en directo. Ganando las elecciones. Quiero deciros, hoy es el cierre de campaña y me quiero dirigir a las personas de Salamanca. El Partido Popular de Salamanca y de Castilla y León somos la renovación sin riesgo y quiero ser el presidente de los servicios públicos de calidad, de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de los servicios sociales. Quiero ser el presidente del empleo, de los que arriesgan por esta tierra, de los que trabajan en esta tierra, de los que invierten en el mundo rural de Salamanca y de Castilla y León. Quiero ser el presidente que atiende a las personas mayores. Quiero ser el presidente que crea oportunidades para los jóvenes en esta tierra. Quiero ser el presidente de la igualdad en esta tierra. Salimos a ganar y ofrecemos a las personas de Salamanca un gobierno moderado, un gobierno innovador, sensato, solvente, basado en la experiencia de estos años de gobierno, pero con una ambición sin límites. No nos conformamos, somos ambiciosos. Castilla y León necesita un gobierno fuerte, necesita un liderazgo fuerte que defienda lo que hemos conseguido entre todos, que proteja a nuestros pueblos, que proteja a nuestras gentes, que proteja todo lo que hemos conseguido. Y quiero pedir a todas las personas el corazón y la cabeza en el voto de las urnas. Quiero pedir una reflexión fundamental, porque todos a veces nos dejamos llevar por el corazón cuando queremos votar. Pero hay que votar con el corazón y hay que votar con la cabeza. Hay que hacer un voto reflexivo en beneficio de todos. Hay que hacer las cosas con seriedad. Y hay que insistir en algo fundamental en estas últimas horas. Lo vimos el otro día en el debate. El Partido de Ciudadanos no tiene claro con quién quiere pactar. Y hay que decirle a los votantes de Ciudadanos, ojo, no sea que se acuesten por la noche el domingo pensando que va a haber un gobierno moderado de centroderecha en Castilla y León, y se levanten el lunes por la mañana viendo que lo que hay es un gobierno radical socialista en Castilla y León. Por tanto, hay que insistir en que ante esa situación hay varias certezas. Cuando vamos divididos el centro y la derecha a las elecciones, gobierna Pedro Sánchez, como acabamos de ver en las elecciones generales. Y frente a eso, la única alternativa que hay es la alternativa del gobierno moderado del Partido Popular. Y os digo, vamos a ganar las elecciones,
Vamos a hacer que Carlos Carballo sea alcalde de nuevo. Vamos a hacer que Javier Iglesias sea presidente de la Diputación. Todos los candidatos que aquí estáis, que representáis a ayuntamientos, que representáis a concejales de toda la provincia de Salamanca, el 26 de mayo vamos a tener un resultado que nos va a llevar a las elecciones a ganar, eso es lo que vamos a hacer el 26 de mayo. Somos el partido del empleo, somos el partido del compromiso con el mundo rural, con los agricultores y ganaderos, con nuestros pueblos, frente a aquellos que quieren cerrar los pueblos, frente a aquellos que quieren suprimir los consultorios médicos, suprimir los servicios públicos en el mundo rural. Nosotros somos los únicos que los defendemos, pero apostamos también por la innovación, apostamos también por el crecimiento económico, apostamos también por bajar y eliminar el impuesto de sucesiones. Bueno, declaraciones, mensajes de última hora del candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, de Alfonso Fernández Mañueco, desde ese local céntrico muy cercano a la Plaza Mayor de Salamanca, apelando a los votantes de Ciudadanos, llamando también a los votantes del centro derecha para que voten con la cabeza, quizá más que con el corazón, apelando a lo que siempre se ha conocido como el famoso voto útil. ¿Objetivos los conseguirá? Sobre todo eso de poder recuperar algunos de esos votos que se fueron del PP al Ciudadanos y que, con lo que decía Alfonso Fernández Mañueco, ¿no? Igual alguno va a pensar que se va a dormir con un gobierno moderado y se va a despertar con un gobierno, él decía, que es radical socialista. En las cuentas del Partido Popular pasaba la victoria en Castilla y León por dos premisas. Respecto a los resultados que obtuvieron en las generales de hace un mes. Por un lado, necesitaban recuperar el 50% del voto que había ido a Vox y creen a inicios de esta semana, ya no tenemos datos de finales, que ese 50% lo habían recuperado ya, y recuperar un 20% del voto que se había ido a Ciudadanos. Los estudios demoscópicos que manejan internamente les dicen que ese voto de Ciudadanos no le han movido ni un ápice. De ahí que en estos últimos mítines insista Alfonso Fernández Mañueco en esta llamada de atención al votante de Ciudadanos y llamar radical al Partido Socialista. Bueno. Ernesto, esta es la estrategia, evidentemente, lo hemos visto también en los primeros debates. Y bueno, en el primer debate, aunque no tocaba hablar de pactos, fue Alfonso Fernández Mañueco el que se lo planteó abiertamente a Francisco Igea. Efectivamente. No, yo coincido con lo que dice Pablo y me parece que efectivamente la impresión, porque yo no tengo acceso a esos sondeos, pero la impresión es que el voto que se fue a Vox en Castilla y León ahora ha podido retornar al PP perfectamente. El voto que del PP se hubiera ido a Ciudadanos, yo creo que tiene un retorno más difícil y más complicado. Es que los de Vox es que no se ha presentado al partido, ¿no? No. Eso parece. Eso parece, ¿no? No aparece. Eso parece, pero lo que sí que decís sí que está muy en consonancia con lo que hemos venido manteniendo aquí. Es decir, el Partido Socialista tiene muchísimas dudas de que sea fácil recuperar Castilla y León. Yo creo que hay que quedarse con esa cuestión, porque en la euforia en la que estaban desde el 28A, evidentemente eso es lo que me ha sorprendido. Cuando he estudiado estas cuestiones, digo, amigo, aquí puede estar una clave, en la que decís que puede haber voto retornado, que efectivamente marque el final de esta campaña. Por cierto, que Alfonso Fernández Mañueco insiste en ese pacto PSOE-Ciudadanos, quien insiste en ese mismo pacto PSOE-Ciudadanos es también el líder de Podemos ECU, el candidato Pablo Fernández a la presidencia de la Junta, que en los debates lo hemos visto, sobre todo en el segundo, reprochaba a Luis Tudancao, le pedía que se mojara, que hablara abiertamente acerca de si piensa apartar con Ciudadanos, porque considera que ese pacto no va a traer el auténtico cambio a Castilla y León. Yo no sé cómo habéis visto también un poco la campaña de Pablo Fernández, o si en buena medida ha estado condicionada por esos resultados del 28 de abril, ¿no? Donde también salió tan mal parado Podemos en las elecciones generales. Sí, porque aunque Podemos ha realizado
y yo creo que es digno de elogio, una labor en las Cortes muy digna, hay una posición pues seria en muchos aspectos, en otros ha podido hacer agua. Creo que se ha alejado de ese movimiento ciudadano, de ese 15M, que fue el que aupó a Podemos como partido y con la fuerza con la que irrumpió hace 4 años. Ese alejamiento de la calle creo que le va a pasar factura en estas próximas elecciones. No ha sabido conectar pues esa labor institucional con la labor política. Y claro, construir un partido desde cero, sin un desarrollo territorial como el que es necesario en un territorio también como Castilla y León, que es tan disperso, pues creo que le va a penalizar y puede quedar muy tocado en las próximas elecciones pasado mañana. Pero sí es cierto, Pablo, que yo creo que en Castilla y León la labor de Pablo Fernández ha sido valiosa, importante en las Cortes a lo largo de 4 años, pero se ha visto perjudicado por el partido en Madrid, es decir, por su partido a nivel nacional. Yo creo que los errores y los tropiezos del partido, que han sido no solo numerosos, sino muy vistosos y muy llamativos y muy, casi diría, escandalosos, son los que han repercutido en esa pérdida de... Sí, pero yo... Porque piensa, Pablo, que hace solo 4 años Podemos tenía justo el doble de procuradores que Ciudadanos. Sí, por eso te insistía yo en el alejamiento con la calle. No ha sabido desarrollar una estructura como partido que permita favorecer esa participación que se demandaba desde el movimiento 15M, que diera voz a estas miles de personas que demandaban saliendo a la calle, y no ha cumplido esas expectativas. Y el no cumplir esas expectativas se traduce, o creo que se puede traducir, ya lo veremos pasado mañana, en una pérdida de confianza y una falta de apoyos. Bueno, pues eso lo veremos pasado mañana. No sabemos todavía a qué hora, porque se avecina una noche electoral muy prolongada. Ya saben que hay que contar 3 urnas, las de las elecciones europeas, las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. Las primeras que se cuentan son las europeas, pero los datos de las europeas no se pueden dar hasta las 11 de la noche, que es cuando cierran los colegios electorales en Italia, y después empieza el recuento de lo que son las elecciones municipales y las autonómicas. Nosotros, evidentemente, se lo vamos a contar en directo a partir de las 8 menos 10 en un programa especial que los servicios informativos de Castilla y León Televisión les van a ofrecer a través de la 7 y la 8, y donde les vamos a dar todos los datos, todas las claves de esa jornada, esa apasionante jornada, y sobre todo de lo que se avecina a continuación, a partir de lunes. Guillermo Pérez, gracias. Muchas gracias. Te espero el domingo. Hablaremos algo más de Europa, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Será fascinante. Sin lugar a dudas. Pablo Álvarez, aquí te espero, ¿vale? Aquí estaremos. Ernesto Escapa, que te vaya bien. Hasta el domingo. Aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Y a ustedes, aquí les espero también, fieles a nuestra cita, a las 8 menos 10, ya les digo, el domingo 26. Mañana, pues reflexionen si les apetece reflexionar o si tienen que reflexionar de algo. Y el domingo, pues nada, a votar. Gracias. Buenas noches.